Bienvenidos a Rusnex. Mi nombre es Sofía y lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre. Esta es mi experiencia trabajando en un Oxxo en Guerrero, México, donde lo imposible se volvió realidad. Antes de comenzar, déjenme contarles por qué terminé trabajando ahí. Mi vida nunca fue fácil. Vivo en una casa pequeña de concreto sin terminar en las afueras de Acapulco, con mi mamá, mis 2 hermanos menores y mi papá cuando decide aparecer. Mi mamá, Esperanza, trabaja como empleada doméstica de lunes a sábado, ganando apenas lo suficiente para cubrir la renta y algo de comida. Mis hermanos, Diego de 12 años y Camila de 8, van a la escuela pública, pero siempre necesitan útiles, uniformes o dinero para proyectos escolares que nosotros simplemente no tenemos. Mi papá, bueno, él aparece cada 2 o 3 semanas con promesas de trabajo y dinero, pero se va igual de rápido, llevándose lo poco que hayamos ahorrado para sus inversiones, que nunca funcionan. La última vez, se llevó el dinero que mi mamá había guardado para la operación de la vesícula que necesita desde hace meses. Esa noche la escuché llorar en la cocina, tratando de no hacer ruido para que no la escucháramos. Yo había estado estudiando enfermería en la universidad pública, pero tuve que dejar la carrera en 3er semestre porque ya no podía pagar ni el transporte. La frustración de ver a mis compañeros continuar mientras yo me quedaba atrás me carcomía por dentro. Durante meses busqué trabajo en hospitales, clínicas, farmacias, cualquier lugar donde pudiera usar lo que había aprendido. Pero siempre me pedían título completo o experiencia que no tenía. Fue mi vecina, la señora Carmen, quien me contó sobre la vacante en el Oxxo de la carretera federal, a unos 40 minutos en camión desde mi casa. Pagan bien para lo que es, me dijo, y siempre necesitan gente para el turno de la madrugada. El turno nocturno pagaba un poco más, y yo necesitaba ese dinero extra. Mi mamá al principio se preocupó por la seguridad, especialmente siendo mujer y trabajando sola de noche en una carretera, pero ambas sabíamos que no teníamos opciones. El gerente, un señor mayor llamado Don Roberto, me contrató casi inmediatamente. Me explicó que el turno era de 10 p.m. a 8 a.m., que tendría que manejar el inventario, limpiar, atender clientes y cerrar la caja. Es tranquilo de noche, me dijo. Solo llegan camioneros, algún que otro viajero y la gente que sale de trabajar tarde. Lo único que te pido es que siempre mantengas las puertas cerradas después de las 2 a.m. por seguridad. Mi primera semana fue normal. El Oxxo estaba ubicado en un punto estratégico de la carretera federal, rodeado por cerros y con muy pocas casas cerca. Durante el día era bullicioso, pero en la noche se transformaba en un lugar completamente diferente. La iluminación exterior apenas alumbraba el estacionamiento, y más allá solo se veía la oscuridad total del campo mexicano. Los primeros clientes nocturnos eran predecibles: camioneros que paraban por café y cigarros, trabajadores de la construcción que regresaban tarde a casa, ocasionalmente alguna pareja joven comprando condones con nerviosismo. Yo me acostumbré rápidamente a la rutina: servir, cobrar, limpiar, revisar inventario, repetir. Pero fue durante mi segunda semana cuando comenzaron las cosas extrañas. Primero fueron los susurros. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna rendija, o tal vez el sonido del refrigerador, pero gradualmente me di cuenta de que venían de los pasillos cuando estaba sola. Susurros suaves, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja, pero cuando volteaba, no había nadie. Una noche, alrededor de las 3 a.m., estaba organizando las bebidas, cuando escuché claramente mi nombre: Sofía. Me congelé. La voz sonaba femenina,
suave pero insistente. Revisé todo el local, incluso el baño y la bodega. Nada. Llamé a don Roberto al día siguiente, pero él solo se rió nerviosamente y me dijo que todos los empleados nocturnos pasan por eso y que era solo mi imaginación por la soledad. Pero las cosas empeoraron. Comenzaron a moverse productos. Inicialmente pensé que eran temblores menores o vibraciones de los camiones, pero pronto fue evidente que algo más estaba sucediendo. Las latas se movían formando patrones, como si alguien las estuviera acomodando deliberadamente. Una madrugada encontré todas las bebidas energéticas organizadas formando un círculo perfecto en el suelo del pasillo 3. La noche del incidente que cambió todo, llegó un camionero que parecía muy nervioso. Se llamaba Mauricio y había estado manejando esa ruta durante 15 años. Mientras le servía su café me dijo: «Señorita, ¿usted ha visto cosas raras aquí?». Le conté sobre los susurros y los productos que se movían. Su cara se puso pálida. «Hace como 8 años», me dijo, «hubo un accidente horrible aquí mismo, donde está el Oxxo. Una familia completa murió. Una mujer joven con sus 2 hijos. Su carro se salió de la carretera en una noche de lluvia y se estrelló contra un árbol. Decían que la mujer siguió viva por horas, gritando por ayuda, pero nadie la escuchó hasta la mañana siguiente. Esa misma noche, después de que Mauricio se fue, los susurros se intensificaron. Ya no era solo mi nombre. Ahora podía escuchar palabras completas. Ayuda, por favor, mis hijos. El frío en el local se volvió insoportable, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. Alrededor de las 4 a.m., las luces comenzaron a parpadear. Primero las del techo, luego las de los refrigeradores. En la oscuridad intermitente, pude ver una silueta al final del pasillo 2. Era una mujer joven, con el cabello largo y oscuro, vestida con una blusa blanca manchada. Cuando la luz regresó, había desaparecido. La aparición se volvió regular. Cada noche entre las 3 y 5 a.m., ella aparecía. Nunca se acercaba directamente, pero podía sentir su presencia. Una noche, dejó un mensaje en el vaho del cristal del refrigerador. «Encuentra a mis hijos». Decidí investigar. Durante el día fui a la presidencia municipal y busqué registros del accidente. Efectivamente, hace 8 años, María Elena Vázquez, de 28 años, murió junto con sus hijos Andrés, de 6 años, y Paola, de 4 años, en un accidente exactamente donde ahora está el Oxxo. Los cuerpos de los niños nunca fueron encontrados completamente. El informe indicaba que parte de los restos se perdieron durante el rescate. Esa información me atormentó. Entendí que María Elena no estaba tratando de asustarme, sino pidiendo ayuda. La última noche que trabajé ahí, decidí hablarle directamente. Cuando apareció su silueta, le dije en voz alta: «María Elena, sé quién eres, sé lo que pasó. Tus hijos están contigo ahora. Están en paz». Por primera vez, ella se acercó. Pude ver su rostro claramente, joven, hermoso, pero con una tristeza infinita en los ojos. Extendió su mano hacia mí y por un momento, juro que sentí su tacto frío pero reconfortante. Luego, sonrió suavemente y desapareció para siempre. Renuncié a la mañana siguiente. Le expliqué a don Roberto la verdad y para mi sorpresa, él asintió comprensivamente. Ya era hora de que alguien la ayudara a encontrar paz, me dijo. Resulta que él siempre supo sobre María Elena, pero nunca encontró la manera de ayudarla. Ahora trabajo en una farmacia cerca de mi casa. Gano menos dinero, pero mi familia está mejor porque estoy más presente. A veces pienso en María Elena y espero que finalmente haya encontrado a sus hijos y la paz que tanto buscaba.
Esta fue mi experiencia en el Oxxo de la carretera federal en Guerrero. Continuemos. Mi nombre es Alejandra, y lo que les contaré esta noche me dejó cicatrices que jamás sanarán. Esta historia ocurrió en un Oxxo de Puebla, México, donde descubrí que algunas cosas es mejor dejarlas sin tocar. Mi vida siempre ha estado marcada por las decisiones equivocadas de otros. Vivo con mi abuela Concepción en un pequeño departamento en la colonia La Paz. Mis padres murieron en un choque cuando yo tenía 16 años, dejándome sola con mi abuela, quien sufre de diabetes avanzada y necesita medicamentos caros que el seguro no cubre completamente. Cada mes es una lucha para conseguir el dinero suficiente para sus insulinas y estudios médicos. Estudié administración de empresas en una universidad particular, endeudándome hasta el cuello con préstamos estudiantiles que ahora tengo que pagar. Mi sueldo anterior en una oficina de contabilidad apenas cubría mis gastos básicos, pero cuando despidieron a la mitad del personal por reestructuración, me quedé sin empleo durante 4 meses. Los ahorros se agotaron rápidamente entre las medicinas de mi abuela, la renta y los pagos de mi deuda estudiantil. La desesperación me llevó a aceptar el trabajo nocturno en el Oxxo de la Avenida Juárez. Era un local relativamente nuevo, construido sobre lo que antes era un terreno baldío en una zona comercial. El gerente, Carlos, un hombre de unos 35 años con tatuajes en los brazos, me advirtió desde el primer día: la única regla que tienes que seguir religiosamente es no tocar el espejo del baño de empleados. Está roto desde que abrimos y la empresa no ha mandado a cambiarlo. Me pareció extraña esa advertencia tan específica, pero necesitaba el trabajo desesperadamente. El turno era de 11 p.m. a 7 a.m. y la paga incluía un bono nocturno que me permitiría cubrir los gastos de mi abuela y hacer pagos más altos de mi deuda para salir más rápido del hoyo financiero. Las primeras noches fueron normales. El Oxxo tenía buen flujo de clientes nocturnos, trabajadores de fábricas cercanas, estudiantes universitarios comprando snacks para desvelos, parejas jóvenes, ocasionalmente algún borracho buscando agua o pastillas para el dolor de cabeza. La rutina era simple: atender, limpiar, hacer inventarios parciales, manejar la caja registradora. Pero ese espejo del baño de empleados me inquietaba. Estaba ubicado detrás del área de empleados, en un pequeño baño individual. Era un espejo antiguo, con marco dorado desgastado, y tenía una grieta que lo atravesaba diagonalmente desde la esquina superior derecha hasta el centro. Lo curioso era que la grieta parecía cambiar de posición cada vez que lo miraba, aunque eso seguramente era producto de mi cansancio. Durante mi segunda semana, Carlos me contó más detalles. El espejo estaba aquí cuando compramos el terreno, me dijo mientras revisaba los reportes de ventas. Según el vendedor, formaba parte de una casa muy antigua que demolieron. Lo íbamos a tirar, pero el arquitecto dijo que le daba carácter al lugar. Desde entonces han pasado cosas raras. Le pregunté qué tipo de cosas, pero solo negó con la cabeza. Mejor no preguntes, solo no lo toques y ya. Los empleados anteriores que lo tocaron ya no trabajan aquí. Su tono me hizo entender que no era solo por haber renunciado. La curiosidad comenzó a consumirme. Durante las noches lentas, cuando solo había 1 o 2 clientes por hora, me encontraba pensando en ese espejo. ¿Por qué era tan importante no tocarlo? ¿Qué había pasado exactamente con los empleados anteriores? Carlos había mencionado que habían pasado 3 empleados nocturnos en 6 meses, lo cual era una rotación inusualmente alta. Una madrugada de jueves, alrededor de las 2 a.m.,
Estaba organizando el inventario cuando escuché un sonido extraño proveniente del baño de empleados. Era como si alguien estuviera raspando vidrio con las uñas. El sonido se repetía cada pocos minutos. Rasp, rasp, rasp. 3 veces siempre, luego silencio. Me acerqué cautelosamente a la puerta del baño. El sonido se detuvo en cuanto puse mi mano en la manija. Abrí lentamente y encendí la luz. Todo parecía normal, excepto por el espejo. La grieta definitivamente había cambiado de posición. Ahora formaba una línea horizontal que dividía el espejo por la mitad. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Le conté a mi abuela sobre el espejo y ella se persignó immediately. «Mija», me dijo con voz preocupada, «hay espejos que son puertas. Puertas que es mejor mantener cerradas. Si te están advirtiendo que no lo toques, es por algo muy serio». La advertencia de mi abuela resonó en mi mente, pero mi naturaleza curiosa y mi necesidad desesperada de mantener el trabajo me hicieron ignorar las señales. Durante la siguiente semana, los sonidos del baño se intensificaron. Ya no eran solo raspaduras, ahora escuchaba susurros incoherentes y ocasionalmente lo que parecían llantos suaves. El viernes de esa semana, Carlos llegó temprano para el cambio de turno. Se veía demacrado, con ojeras profundas. «Alejandra», me dijo nerviosamente, «tengo que contarte algo. Los empleados anteriores no renunciaron, desaparecieron». Se sentó pesadamente en la silla detrás del mostrador. El primero fue Miguel. Lo encontraron 3 días después caminando por la carretera a Tlaxcala, completamente desorientado. No recordaba nada de los últimos 5 días. El segundo, Patricia, apareció en el hospital psiquiátrico. Hablaba de los otros del espejo constantemente. El tercero, Juan Carlos, nunca apareció. Mi sangre se enfrió. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», le pregunté. Carlos evitó mi mirada. «Porque necesitaba a alguien trabajando, y tú necesitabas el empleo. Pensé que si te advertía sobre no tocar el espejo, estarías segura». Se levantó para irse. «Si decides renunciar, lo entenderé completamente». Pero no podía renunciar. Mi abuela había empeorado y necesitaba tratamientos más costosos. Esa noche decidí enfrentar whatever estaba pasando con ese espejo de una vez por todas. Alrededor de las 3 a.m., armándome de valor, me dirigí al baño de empleados. El espejo parecía vibrar ligeramente y la grieta ahora formaba un patrón complejo que se asemejaba a un mapa. Me acerqué lentamente y por primera vez pude ver claramente mi reflejo completo, pero no estaba sola en el reflejo. Detrás de mí, en el espejo, había 3 figuras. Reconocí inmediatamente a un hombre mayor con overol, Miguel, una mujer joven con uniforme de enfermera, Patricia, y un joven con playera roja, Juan Carlos. Estaban atrapados del otro lado, golpeando silenciosamente el cristal, moviendo sus bocas como gritando pero sin sonido. Cuando volteé, no había nadie detrás de mí en el baño real, solo en el reflejo. Miguel, en el espejo, comenzó a señalar algo detrás de las figuras. Era otro espacio, como un cuarto idéntico al baño pero invertido, y en ese cuarto había docenas de personas más, todas vestidas con ropa de diferentes épocas. Algunas parecían llevar ahí décadas, otras parecían más recientes. Entendí entonces lo que había pasado. El espejo no era solo un espejo, era una trampa. Cada persona que lo tocaba quedaba atrapada del otro lado, en una versión reflejada de nuestro mundo, mientras su cuerpo en este lado desaparecía o quedaba como un cascarón vacío. Patricia, en el reflejo, comenzó a escribir algo en el vaho del espejo invertido.
Las letras aparecían al revés en mi lado. No toques. Luego escribió: destruir, romper. En ese momento comprendí qué tenía que hacer. No podía tocar el espejo directamente, pero podía romperlo desde este lado. Salí corriendo del baño y tomé el martillo de emergencia que estaba en el botiquín de primeros auxilios. Cuando regresé, las 3 figuras en el espejo gesticulaban frenéticamente, señalando hacia la grieta original. Patricia escribió una última palabra: grieta. Sin pensar más, golpeé el martillo exactamente en la grieta original del espejo. El sonido fue ensordecedor, como si 1000 cristales se rompieran simultáneamente. El espejo se desintegró completamente, llenando el baño de fragmentos brillantes. Inmediatamente, 3 personas aparecieron físicamente en el baño: Miguel, Patricia y Juan Carlos, confundidos pero vivos. Detrás de ellos, pude ver brevemente las siluetas de las otras personas atrapadas desapareciendo en una luz brillante, finalmente liberadas. Renuncié esa misma noche. Carlos entendió completamente y hasta me ayudó a conseguir trabajo en una farmacia donde ahora trabajo de día. Miguel, Patricia y Juan Carlos recuperaron completamente sus memorias después de unas semanas y todos mantenemos contacto. El Oxxo cerró permanentemente 2 meses después. Según supe, construyeron un pequeño parque en ese terreno. A veces, en espejos normales, todavía veo sombras que no deberían estar ahí, pero ya no me asustan. Sé que algunas puertas se cierran para siempre cuando haces lo correcto. Esta fue mi experiencia en el Oxxo de la Avenida Juárez en Puebla. Hasta la próxima historia en Rusnex. Continuemos. Nunca pensé que un turno nocturno en el Oxxo de la colonia San Rafael me cambiaría la vida para siempre. Era mi segundo mes trabajando ahí y la rutina se había vuelto predecible. Llegar a las 10 de la noche, relevar a mi compañero y pasar 8 horas vendiendo cigarros, refrescos y comida chatarra a borrachos, madrugadores y trabajadores del turno nocturno. Esa noche de octubre comenzó como cualquier otra. El aire estaba pesado, cargado de humedad, y las luces fluorescentes del local parpadeaban ocasionalmente, creando sombras danzantes entre los pasillos. A las 2:30 am, el movimiento había cesado casi por completo. Solo el zumbido constante de los refrigeradores y el aire acondicionado rompían el silencio. Estaba acomodando los chocolates cerca de la caja cuando escuché el timbre de la puerta. Levanté la vista y vi a un hombre mayor, de unos 60 años, vestido con un traje gris descolorido. Lo extraño no era su apariencia, sino el hecho de que no había visto entrar a nadie. Las puertas automáticas no se habían activado, no había escuchado pasos. «Buenas noches», le dije, tratando de ocultar mi desconcierto. El hombre no respondió. Caminó lentamente hacia la sección de bebidas. Sus zapatos no hacían ruido alguno contra el piso de linóleo. Pensé que tal vez era sordo o simplemente antisocial. Volví a concentrarme en mi trabajo, pero una sensación extraña me recorría la espalda, como si alguien me estuviera observando constantemente. Cuando levanté la mirada nuevamente, el hombre estaba parado frente al refrigerador de las cervezas, completamente inmóvil. Llevaba ahí al menos 10 minutos sin moverse ni un centímetro. Sus brazos colgaban a los costados de manera antinatural y su cabeza estaba ligeramente ladeada, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. «¿Se encuentra bien, señor?», pregunté desde la caja. Lentamente, muy lentamente giró su cabeza hacia mí. Sus ojos eran completamente blancos, sin iris ni pupila. Una sonrisa se extendió por su rostro, demasiado amplia.
mostrando dientes amarillentos y disparejos. No dijo nada, solo me miró con esa sonrisa perturbadora durante lo que parecieron horas. Mi corazón comenzó a latir violentamente. Busqué mi celular para llamar a seguridad, pero cuando volví a mirar, el hombre había desaparecido. Revisé cada pasillo, el baño, incluso salí a verificar el estacionamiento. No había rastro de él. Las cámaras de seguridad mostraban solo mi imagen acomodando productos. El hombre nunca aparecía en las grabaciones. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Pero a las 4:20 a.m. exactas, volvió a sonar el timbre. Esta vez, una mujer joven entró al local. Llevaba un vestido blanco manchado de algo oscuro, y su cabello largo y negro le cubría parcialmente el rostro. Caminó directamente hacia la sección de medicamentos sin mirarme. «Disculpe, ¿necesita ayuda?», le pregunté, mi voz temblando ligeramente. Ella se detuvo abruptamente y comenzó a reír. Era una risa aguda, casi infantil, pero había algo profundamente perturbador en ella. Siguió riendo mientras tomaba una caja de analgésicos del estante. La risa se volvía más fuerte, más histérica, hasta que comenzó a dolerme los oídos. Cuando se acercó a la caja para pagar, pude ver su rostro claramente. Tenía los ojos inyectados en sangre y lágrimas de un líquido oscuro le corrían por las mejillas. Sus labios estaban morados, como si hubiera estado muerta por horas. «¿Cuánto es?», preguntó con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Con manos temblorosas, escaneé el producto. 42 pesos, logré decir. Ella puso un billete de 50 pesos sobre el mostrador. Cuando lo toqué para tomar el cambio, el papel se desintegró entre mis dedos como ceniza. La mujer había desaparecido nuevamente, dejando solo el olor a flores muertas en el aire. El resto de la madrugada transcurrió en una tensión insoportable. Cada sombra parecía moverse, cada sonido me sobresaltaba. Cuando finalmente llegó mi relevo a las 6 a.m., corrí hacia la salida sin siquiera despedirme. Después de aquella noche, intenté olvidar lo que había visto. Pedí cambio de turno, pero mi supervisor me dijo que necesitaba trabajar las madrugadas al menos por 3 meses más. No podía permitirme perder el trabajo, así que regresé, aunque cada noche era una tortura. Durante las siguientes semanas, las apariciones se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Clientes que compraban productos que se desvanecían después del pago, figuras que caminaban por los pasillos cuando las cámaras mostraban el local vacío, susurros que venían de los rincones más oscuros del establecimiento. La noche que lo cambió todo fue un viernes de noviembre. Había llovido toda la tarde y el agua se filtraba por una grieta en el techo, creando un charco cerca de la entrada. A las 3 a.m., un niño de unos 8 años entró corriendo al local, completamente empapado y llorando desconsoladamente. «¿Qué pasa, pequeño? ¿Dónde están tus papás?», le pregunté, saliendo de detrás del mostrador. El niño me miró con ojos llenos de terror. «El hombre malo me persigue», sollozó. «Se llevó a mi mamá al sótano del edificio de enfrente. Dice que ahora me toca a mí». Miré hacia la ventana. El edificio de enfrente era una construcción abandonada desde hacía años, con las ventanas tapiadas y grafitis en las paredes. «Qué hombre pequeño, el del traje gris», susurró, «el que no tiene ojos». Un escalofrío me recorrió la espalda. Era el mismo hombre que había visto mi primera noche. «Vamos a llamar a la policía», le dije, tomando el teléfono. Pero cuando marqué el número de emergencias, solo escuché una grabación distorsionada. «El número que usted marcó no existe en esta dimensión». El niño había dejado de llorar
y me observaba fijamente. Lentamente, una sonrisa macabra se extendió por su rostro infantil. «Ya es demasiado tarde», dijo con una voz que no correspondía a su edad. «Él ya viene por ti». Las luces del local comenzaron a parpadear violentamente. En cada destello de oscuridad, más figuras aparecían en los pasillos. El hombre del traje gris, la mujer del vestido manchado y otros que nunca había visto antes. Todos me miraban con esa misma sonrisa perturbadora. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. El sistema de seguridad había sido activado desde adentro, algo imposible según el manual. Las figuras se acercaban lentamente, sus pisadas sincronizadas creando un eco ensordecedor. «Bienvenido a nuestro turno nocturno», dijo el hombre del traje gris, su voz resonando desde todas las direcciones. «Aquí trabajamos por la eternidad». Desperté 3 días después en un hospital. Los paramédicos me habían encontrado inconsciente en el Oxxo, con síntomas de shock severo y deshidratación. Los doctores no podían explicar qué me había pasado, y las cámaras de seguridad mostraban solo 8 horas de grabación, donde yo permanecía inmóvil detrás del mostrador, mirando hacia la nada. Nunca volví a trabajar en ese Oxxo. De hecho, nunca volví a trabajar turnos nocturnos. Pero a veces, cuando paso por ahí durante el día, puedo ver figuras borrosas moviéndose dentro del local. Y cada noche, sin falta, recibo llamadas de un número desconocido. Cuando contesto, solo escucho esa risa aguda y perturbadora de la mujer del vestido blanco. El edificio abandonado de enfrente fue demolido la semana pasada. Los trabajadores encontraron restos humanos en el sótano, algunos de décadas de antigüedad. La policía dice que están investigando, pero yo sé la verdad. Ese Oxxo no es solo una tienda de conveniencia. Es un portal donde los límites entre la vida y la muerte se desvanecen durante las horas más oscuras de la madrugada